Bueno, entonces esto podemos dejar de lado y ahora comenzamos entonces el análisis de estructura hiperestática, método de la fuerza y lo que vamos a ver así como estábamos con los objetivos, un objetivo nos faltaba y era este, el de determinar el desplazamiento de estructuras hiperestáticas. Este objetivo que yo les había dicho en la clase pasada que íbamos a saltar, o sea, que no íbamos a resolver porque eso dejamos para esta clase. Entonces, si se acuerdan de la presentación, cuando presentamos el trabajo virtual para cuerpos elásticos con elementos en barras, todo lo que vimos recién otra vez, para determinar el desplazamiento de un punto M, aplicando el principio de trabajo virtual, tenemos que obtener el esfuerzo interno producido por la carga unitaria con misma dirección del desplazamiento que queremos obtener, bla, 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 bla. Todo lo que vimos recién. ¿Ok? Entonces, esa surge esta pregunta, que es lo que vimos recién. Entonces tengo que resolver la hiperestática dos veces para distintas cargas. Aquí nosotros cuando llegamos a la conclusión de que tengo que resolver la hiperestática para este estado de carga, el estado de carga real, y la hiperestática para este estado de carga, para el estado virtual. Son dos hiperestáticas. Y para acá, y ahí hicimos para grado de hiperestaticidad 1, que es lo más sencillo del mundo, ¿verdad? Y para cada caso de carga, por ejemplo, para el de las cargas reales, que es el sistema de desplazamiento, tengo que obtener la isostática fundamental, calcular el diagrama de las cargas virtuales, de las cargas reales, obtener los términos de flexibilidad, obtener los términos independientes, montar la ecuación de compatibilidad, resolver la estructura y hacer superposición de efectos. Todo esto y recién que obtuve todo esto para obtener este diagrama recién, el de las cargas reales. Y después tengo que hacer lo mismo para la carga unitaria. Cierto que podemos ahorrarnos una parte. ¿Por qué? Porque la isostática fundamental es la misma. Podemos usar la misma. Podemos usar otra también. Si usamos la misma isostática fundamental, fíjense, si usamos la misma isostática fundamental que fue este caso, este diagrama ya nos ahorramos. ¿Ven? Es el mismo. Bueno, algo de ahorro hay. Entonces, diagrama de la isostática para las cargas virtuales, nos ahorramos. Los términos de flexibilidad, fíjense que nos ahorramos porque integrar este delta 1, 1 es el producto de integrar este triángulo con sí mismo y este es el mismo. Acá es el grado de hiperestaticidad 1, entonces hay delta 1, 1, pero si fuese 2, es el delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 1, que es el mismo, y delta 2, 2. O sea, 1, 2, 3 cálculos ya nos ahorramos. Si fuese de hiperestática 3, nos ahorraríamos el delta 1, 1, el delta 2, 2, el delta 3, 3, delta 1, 2, delta 1, 3, delta 2, 3. Estos 6 términos nos ahorramos de calcular. ¿Eh? Hay ahorros que podemos hacer. Ahora, el delta 0,1 no nos ahorramos. ¿Por qué? Porque el estado de carga, el sistema de carga tiene otra disposición de cargas, que es una carga unitaria. No nos, no nos libramos de montar la compatibilidad y no nos libramos de hacer toda la superposición de efectos para el cálculo o la determinación de los esfuerzos internos producidos por esa carga unitaria que voy a utilizar para calcular el desplazamiento. Y después
después, recién, aplico el principio de trabajo virtual para integrar. ¿Qué a ustedes les parece? ¿Es muy largo o no es muy largo todo eso? Sí, y ahí está. Es muchísimo trabajo hasta para la cátedra de estructuras. Hasta para esta cátedra es mucho trabajo. O sea, con eso quiere decir que esta cátedra da algo mucho trabajo, pero hasta para nosotros es mucho trabajo. Y no es nada virtual el trabajo, por eso tiene que trabajar muchísimo. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo ahora. Por ejemplo, estamos en este ejemplo. Queremos obtener el desplazamiento vertical del punto medio de este pórtico. Tenemos el estado de carga. Entonces, si queremos aplicar este principio de trabajo virtual. Uf. Fíjense que en todo lo anterior yo usé al revés los colores. Rojo usé para el real, verde usé para el virtual. Y acá está rojo el virtual, verde para el real. Pero no importa. Eh, me equivoqué de color y bueno. Pero a partir de acá en esta presentación es rojo virtual, verde para los... Bueno, fíjense y entonces piensen en todo lo que hay que hacer. Grado de hiperestaticidad de la estructura, ¿cuánto es? Así mismo es, 2. Entonces vamos a tener que todo ese trabajo, ¿verdad? Entonces ahí para remarcar, verde va a ser nuestro estado de cargas reales, rojo nuestro estado de cargas virtuales. O verde estado de formación, el sistema de desplazamiento porque es el que se desplaza de verdad. Y rojo es sistema de fuerzas o estado de carga. Bueno, entonces acá ya voy a acelerarme un poquitito. Vamos a suponer que yo ya calculé todo eso que dijimos y llegué a este punto, acá, acá y acá, ¿sí? Ya hice la, ya hice la superposición de efectos. La superposición de efectos me permite para el sistema de desplazamiento calcular el momento final, el cortante final, la normal final, la reacción final y todo final. Y así también, en paralelo, ese segundo trabajo me permite calcular la ley de momento, de cortante, de normal, las reacciones sobre los resortes, las reacciones sobre los puntos que se desplazan por movimiento de apoyo, la axial sobre una barra que tiene deformación por temperatura, el momento sobre una barra que tiene deformación por temperatura, el axial que tiene una barra que tiene deformación forzada, delta L, pude calcular, ¿sí? Vamos a suponer que ya calculamos. Para calcular eso, yo tuve que calcular estos valores de X. ¿Esos de dónde vinieron? Vinieron de haber resuelto estas ecuaciones de compatibilidad. Si me permiten irme atrás, acá está, F, montar la ecuación de compatibilidad. Entonces, el cálculo de estas X, de estas, vienen de la ecuación de compatibilidad. Obviamente las X verde del sistema de formación no es la misma que las X rojas utilizadas para el sistema de carga. Pero ¿qué si son? Pero si nos fijamos en este y en este, podemos ver que esta M1, ¿quién era? Era el estado virtual 1. Y esta M1, ¿quién era? Era el estado virtual 1. Y aquí en nuestro ejemplo vimos que son iguales. Fíjense, este y este eran iguales. Entonces,
esta M1 es igual a esta M1. Esta M2 es igual a esta M2. Esta Q1, Q2 es igual a Q1 y Q2 respectivamente. Y así muchas cosas son iguales. Entonces, eso es lo que vamos a poner ya en negro acá para ir viendo qué cosas son iguales. Ah, y otra cosa, este delta 1, 1 es igual a este. Entonces, si son iguales, vamos a ir poniendo en negro. ¿Sí? Entonces ahí, este queda nuestro sistema, o sea, esta queda nuestra superposición de efectos. ¿Ok? Y yo tengo que integrar esta con esta integral para calcular el desplazamiento. Nunca perdamos de vista qué es lo que yo quiero, el desplazamiento. Para ese desplazamiento, para calcular este desplazamiento, yo tengo que integrar este momento con este momento. O sea, tengo que hacer la integral de m rayita o m por m sobre e por i diferencial s. Y ahora lo que hago es reemplazo. M rojo reemplazo por este, M verde reemplazo por este. Y acá tenemos desarrollado, tanto para momento cortante normal. No vamos a hacer los casos especiales, pero no hacer los casos especiales no significa que no se cumpla. Si ustedes quieren desarrollar, pueden hacer y van a ver que se cumple todo lo que vamos a ver acá. En realidad el cortante luego tenía, creo que en algún punto dejo de escribir el cortante porque no me interesa, ¿verdad? Pero desarrollamos. Entonces después hacemos como la distributiva porque la integral me permite hacer la distributiva, o sea, el producto luego. Acá estamos en el producto, entonces está permitido la distributiva y tenemos todo este sistema. ¿Sí? Y sacamos factor común. Fíjense cómo saco factor común x1 y x2. x1 y x2. x1 y x2. Saco factor común y dejamos aquí estos términos van a ser términos independientes y estos van a ser coeficientes de variables. Esto es coeficiente de la variable x1, coeficiente de variable x2. Yo les dejo, después ustedes pueden repartir. Si alguien quiere, puede desarrollar a mano. Les recontra recomiendo una vez en su vida, no les va a hacer nada. Se reorganiza todo y fíjense que todo esto que está acá, después de reorganizar, es igual a m. Porque eso me dice acá. Todo esto de acá es igual a Q, todo esto es igual a acá es igual a N. Y están multiplicados por M sub 0, Q sub 0 y N sub 0. ¿Quién es M sub 0, Q sub 0 y N sub 0? Son estos. ¿Y estos quiénes eran? Eran los diagramas sobre la isostática. Porque este es sobre la hiperestática, es de la isostática más X1 veces M1 más X2 veces M2. Entonces estos son sobre las isostáticas. Estos de acá, ¿quiénes son? Sobre la hiperestática. ¿Sí? Y acá después es P por delta, es todo esto, son todos estos términos. Y acá me queda X1 por todo esto, X2 por todo esto. Entonces, P por delta, puedo resumir que es esto, es la integral de la hiperestática sobre la isostática sobre E por I diferencial S, y eso es para todos los casos, más X1 veces todo este chorizo con este y este. Bueno, pero esto de acá, todo esto que está aquí adentro, me da el delta 1, 0. Fíjense, es 0 con 1, 0 con 1, 0 con 1. Todo esto de acá me da 1 con 1. O sea, acá el M1, M1,
Q1, Q1, N1, N1, que yo ya calculé alguna vez. ¿Por qué? Porque si ya tengo M acá, yo ya calculé el delta 1, 1, ya calculé el delta 1, 2, ya calculé el delta 1, 0. Entonces me queda esto. Me queda delta 1, 0, x1, delta 1, 1, x2, delta 1, 2. Pero esta es una de las ecuaciones. Acá es una de mis ecuaciones de compatibilidad. Entonces esto se hace 0. Y esto también se hace 0. Y finalmente queda esto hasta aquí nomás, como el principio de trabajo virtual. Y entonces la ecuación del principio de trabajo virtual para este caso queda de esta forma. Bueno, pero ¿qué se consiguió acá? Porque puede marear mucho después de tanto hacer. Este, estos valores representan el cálculo de los esfuerzos, reacciones, esfuerzos, bla, 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 todo de las cargas reales sobre la hiperestática. Pero estos de acá son los esfuerzos, reacciones, eh, esfuerzos y reacciones sobre la isostática, porque tiene el subíndice 0. Y entonces así se puede demostrar el principio o teorema de reducción para la aplicación del principio de trabajo virtual. Y que dice, para calcular desplazamiento de una estructura hiperestática, utilizando el principio de trabajo virtual, uno de los estados, acá ya está generalizado, de carga o de deformación, cualquiera de los dos, debe ser obtenido sobre la hiperestática. Pero el otro puede ser obtenido sobre una isostática fundamental cualquiera. Este es importante porque en línea de influencia vamos a hacer eso. Esta isostática fundamental no necesita ser la misma isostática fundamental que utilicé para resolver esta estructura. Puede ser otra. No importa eso. Porque aquí lo que yo hago es, el de la hiperestática, ¿cómo llegué a esto? No interesa. La iso, pues, hay 5 opciones isostáticas. Usé una, perfecto. Llegué a esta, tengo este término. Ahora, quiero este término. El principio de reducción me dice, este término es una isostática cualquiera. Aplico y voy a tener el desplazamiento. Entonces así, eh, bueno, acá dice lo mismo, ¿verdad? La isostática pueden ser cualquiera, diferentes. Y todo lo que vimos acá, en ningún momento dijimos que estamos trabajando en pórtico plano, pero tranquilamente, o sea que todo lo que vimos acá sirve para piso plano también. Bueno, dejo acá, no sé si hay preguntas. Yo tendría 5 preguntas por ahí. 5 me vienen a la cabeza. Pero bueno, si no hay, pasamos. Entonces vamos a ver la aplicación de uno de estos casos. Sí, aquí.
¿Cómo que cómo se haría? A la ecuación, depende, mira, eh, lo que te dice el principio teorema de reducción, ¿verdad? Te dice que uno tiene que ser calculado en la hiperestática. En este caso, verde, nuevamente, verde, ¿quién es? Carga real. Rojo, ¿quién es? Es la virtual. ¿Esto para qué estoy haciendo? Para cálculo de desplazamiento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque siempre voy a hacer verde real, rojo virtual. En lo que te voy a explicar. En esta primera presentación, el estado real fue calculado sobre la hiperestática, fíjate. Y el estado virtual sobre una isostática. En esta otra presentación, porque el principio de trabajo virtual te da esa opción, o sea, el principio de reducción en realidad te dice, mira, este que es real está calculado sobre la isostática y el virtual está sobre la hiper. ¿Hasta ahí me seguís? Bueno, entonces lo que te dice es fácil agregar los términos. Si vos tenés en esta primera opción, o sea, voy a poner en esta primera, en la opción uno, es fácil agregar los términos, se refiere a, tenemos acá, tenemos toda esta integral, le voy a llamar i nomás, y uno le voy a llamar, todas las integrales, y uno. ¿Y a esto qué le tengo que sumar? Resortes, ¿cómo considero el resorte? La reacción del resorte de las cargas reales, pero reacción ¿dónde? En una hiperestática sobre K por la reacción del resorte en la isostática. Y esto es la sumatoria. Más la sumatoria de la reacción en los resortes de la hiperestática por la reacción en los resortes de la isostática. Más, quiero considerar temperatura. Entonces hago la integral de, em, de alfa delta t sobre h. Esto es hiperestática o isostática, no importa, por m sub 0, diferencial s, más integral de n, no es n, alfa t medio, alfa t medio, n, n sub 0 porque es isostática, diferencial s. A eso se refiere con agregar los términos. ¿Sí? Menos la reacción, menos el desplazamiento impuesto, yo le llamo delta sub A, el desplazamiento impuesto por las reacciones. Esta es una sumatoria también. Pueden ser desplazamientos translacionales y rotacionales por
R sub A, pero R sub A de la isostática, ¿eh? Porque el estado virtual, pues, esta R, pues el estado R sub A. Ahí está. A eso se refiere con es fácil agregarle. ¿Sí? Ahora, si yo quiero usar esta otra versión, esta, donde al trabajo con la hiperestática sobre el estado, ¿cómo se llama? Sobre el estado virtual y a las cargas reales, trabajo en el estado, o sea, trabajo con la isostática. Entonces, ahí agregarle estos términos, o sea, no es que se complique, sino que es también fácil, porque acá le tengo que sumar, a ver, las integrales, ahora le tengo que sumar los resortes, pero ahora los verdes serían sobre la isostática y los rojos serían sobre la hiperestática. M sobre la isostática, las cargas reales, la reacción sobre el resorte en la isostática debido a las cargas reales, la reacción en el resorte sobre la hiperestática debido a la carga puntual. Y después los términos de temperatura, que alfa delta T no cambia, ¿verdad? Sea isostática, sea hiperestática, no cambia. Y acá sí, en vez de que sea sobre la isostática, va a ser sobre la hiperestática, porque M me obliga, al elegir esto, me obliga a que M sea sobre la hiperestática, el estado virtual. Y acá vamos a tener alfa T medio, esta normal va a ser sobre la hiperestática, menos la sumatoria de los desplazamientos de apoyos, que independiente de la si es hiperestática o isostática, y estas reacciones sí tienen que ser sobre la hiperestática. Bueno, cualquiera de las dos utilizar, eh, no hay diferencia, ¿verdad? Es un poco más difícil obtener las cargas reales, o sea, la hiperestática de las cargas reales, sí, cierto. ¿Por qué? Porque la complejidad de los gráficos es un poco mayor que de un sistema de carga unitario, es verdad. Pero la ventaja es que si yo quiero calcular el desplazamiento de una estructura hiperestática y obtengo los diagramas de la hiperestática, justamente ya tengo los diagramas de la hiperestática para las cargas reales. Generalmente cuando uno diseña algo, uno quiere saber los esfuerzos internos a los cuales está sometida la estructura y las deformaciones o desplazamientos de esa estructura. Entonces, a mí me interesa saber el diagrama de la hiperestática bajo las solicitaciones indicadas. Entonces, lo normal es calcular estos, que eso es lo que me interesa saber. Lo otro es artificio matemático para resolver el problema. Pero si el problema solamente me pide calcular un desplazamiento, yo puedo encarar de esta forma, que es, en cuanto a gráficos, es un poco más sencillo. Pe- Con nosotros generalmente va a ser calcular el diagrama de la estructura, que sería calcular el diagrama de la hiperestática, o sea, calcular, ya se va a tener esta M, ya van a tener esta Q, esta N, ya van a tener las reacciones en los apoyos, ya van a tener, eh, bueno, este siempre, esto es dato, ¿no? Hasta acá van a tener. Todo esto es dato después. Y entonces, el plus que hay que agregar es calcular este, este valor,
esto que ya van a tener al calcular el diagrama de momento, esto que ya van a tener al diagrama de momento, esto que ya van a tener, ya van a tener y ya van a tener al calcular el diagrama y aplicar el principio de trabajo virtual. Bueno, entonces a eso se refiere, con que es fácil agregarle. Siempre agregarle con el mismo sentido. Si es que esta M, acá lo verde está hiperestático, entonces siempre lo verde va a estar hiperestático en todo el desarrollo del principio de trabajo virtual. Si acá lo rojo era lo hiperestático, lo rojo va a estar en el hiperestático y lo verde sobre el isostático para todo el desarrollo de esa ecuación. Bueno, vamos entonces a este ejercicio. Ahí vemos el estado verde o el estado de deformación de esta estructura. Es un pórtico de grado de hiperestaticidad 2. Ahí ya tenemos la isostática fundamental. Y ahí ya tenemos el sistema de cargas para la carga unitaria. Acá tenemos el estado 0, el estado 1, la columna 1, estado 0, estado 1 en la columna 2, estado 2 en la columna 3. Abajo están los diagramas de flexión. Están calculados el delta 1, 0 y el delta 2, 0. Y están calculados los términos de flexibilidad. Los delta 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Entonces yo puedo calcular ya mi hiperestática. Está resuelta la hiperestática. Que era, por ejemplo, en el primer parcial que tocó. Sí, ya fue cálculo de estructura hiperestática. ¿O fue desplazamiento de isostática recién? ¿Hasta dónde se llegó? Bueno, desplazamiento de isostática. Pero bueno, después ya se dio hiperestática. Hasta acá se podría hacer un ejercicio tranquilamente. Si yo quiero calcular debido a debido a este sistema, cuánto se desplazó este punto, entonces yo tengo que resolver, en realidad debería resolver este para una carga P aquí y tendría que resolver toda la hiperestática otra vez. Ahora, si aplico el principio de reducción, o sea, el teorema de reducción lo que me dice es no necesitas calcular toda la hiperestática, poner la carga P en una isostática y ojo, cualquiera. No necesita ser la misma isostática. Claro que hacer la misma es muy sencillo porque uno ya sabe todo. Entonces, fíjense lo sencillo que quedó el diagrama sobre esta isostática. ¿Sí? Y acá justamente le voy a mostrar hacer sobre otra isostática también, diferente a esta. Hacemos con la isostática fundamental 1, que es esta de acá, integrar esta con esta, porque eso me dice el principio, el teorema de reducción. Entonces acá tengo esta integral, tac, 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 me sale este valor. Y acá hay una para la isostática 2, para esta isostática 2. Fíjense, esta es otra isostática. Y esta ahora integro con este valor, que integrar ya ustedes no les muestro, ¿verdad? Pero acá se ve claramente que esto está por 2, este valor por 2 porque es de acá, es un trapecio con triángulo. Y bueno, y sale, fíjense cómo sale el mismo valor. Si quieren hacer con otra isostática, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Acá que venía, bueno, pueden hacer con cualquier isostática
Es más, nosotros en línea de influencia para cada caso vamos a usar una isostática diferente porque es más sencillo. Acá se ve claramente la conveniencia de esta respecto a esta. O sea, demasiado bien se nota la diferencia de con cuál trabajé más, ¿verdad? Entonces uno, una vez que tiene esta estructura, puede mirar la estructura existente y decir, ah, voy a elegir tal isostática porque me va a convenir porque voy a trabajar menos. Y acá está, eh, aquí está con el desplazamiento agregado. Y está todo el desarrollo. Y fíjense, sale el mismo valor. Está el desarrollo nomás de este proceso. Este va a aplicar el principio de trabajo virtual que permite obtener el desplazamiento más... Ah, no. Ya me acuerdo que... Bueno, hasta acá se entendió, porque lo otro es un bonus track. Ustedes saben lo que es el bonus track. O bonus track. Bueno, si además de usar el principio de trabajo virtual, el teorema de la reducción, le aplicamos superposición de efectos. ¿Se acuerdan que este era el principio de trabajo virtual con el principio de reducción? Esto es. Si además estos valores utilizo superposición de efectos, o sea, separo en partes, puedo hacer otra vez la distributiva y vuelvo a tener esto. Entonces yo puedo integrar esto de verdad tienen que sentarse a mirar bien lo que, pero aquí explica muy bien. Acá les voy a explicar gráficamente lo que les di, en qué consiste. En vez de integrar el M del hiperestático verde con este sistema de cargas, yo lo que puedo hacer es esto integrar con esto. A eso que es esto de acá. A eso sumarle X veces el estado 1 con este. Entonces acá está X veces el estado 1 con el rojo. Y a eso sumarle X dos veces el estado 2 con el rojo. Y sale el mismo valor. O sea, aparte de usar principio de trabajo virtual con teorema de reducción, le aplico y hago momento superposición de efectos. O sea, acá yo ni siquiera necesité montar el momento final. Y me pueden preguntar, ¿y para qué todo esto? ¿Verdad? ¿Para qué complicarme? Y lo que pasa es que acá son gráficos mucho más sencillos que integrar este con este directamente. Acá los gráficos quedan mucho más sencillos. Y hay veces donde es mucho más práctico también. ¿Por qué? Porque eh, no, acá nomás no se da el caso, pero puede haber un caso donde vamos a suponer que el estado de cargas solo tenía diagrama en solo tenía diagramas acá. Este no era su diagrama, ¿sí? Solo tenía diagrama en esta barra, el estado real. Después este era el estado 1 y este el estado 2. Entonces, fíjense, si yo analizaba los estados individuales sobre la isostática y este era mi sistema de carga, entonces yo este ya no necesitaba integrar
y va a integrar este con este y este nomás. Puede darse el caso que acá tengo, o sea, la verdad es que habría que ver el ejemplo, pero acá tengo diagrama y no tengo otro diagrama. Este tengo diagrama y para mi estado de cargas, qué sé yo, tengo diagrama solo en esta barra y en las demás no tengo, porque rompí de otra forma. Entonces así integro esta con esta nomás, esto va a ser cero y este y puede ser más sencillo. Es para tener más herramientas de utilizar a la hora de tomar decisiones de qué hacer. Con esto lo que le estoy diciendo es cuando ustedes tienen un problema, tienen que ponerle un poquitito de pienso antes de seguir al siguiente paso. Tienen que mirar a ver qué cosas le conviene hacer, cómo encarar el problema y después seguir. Porque esos 2, 3 minutos que pueden tardar en pensar en cómo hacer la siguiente etapa, les puede ahorrar hasta 1 hora por no haber pensado 2, 3 minutos a ver cuál era mi mejor opción. ¿Por qué? Porque justamente estaba lo ahí en una diapositiva, ¿verdad? Son largos los ejercicios, eh, pero siempre hay forma de acortar si uno utiliza los conceptos y justamente nosotros los ejercicios que ponemos intentamos que sean eso, ¿verdad? Que siempre se tenga que aplicar algún concepto, algún criterio para hacerlo, eh, eh, para hacerlo más sencillo. No es que de la forma general y tradicional no funcione, no es eso, pero eh, lo que queremos es que se entienda el método, que se entienda lo que uno hace y que por sobre todas las cosas, cuando vayan a resolver algo, no agarren y resuelvan ya, sino que miren, analicen primero, piensen cómo está trabajando la estructura, eh, intuyan si es que un resultado les sale descabellado y cómo, y únicamente con la práctica de resolver ejercicios y no solo resolver, sino que después de resolver, intentar interpretar qué significa el resultado que obtuve. Únicamente así se puede llegar a- o por lo menos nosotros creemos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí es la clase de hoy. Les recomiendo que, o sea, para el que quiere, si desarrolla esto una vez, va a entender perfectamente cómo se van eliminando todos los términos y me va a creer en cuanto al principio de reducción. Igual es un teorema, no es principio, yo le llamo mucho principio, lo que pasa es que después usamos el principio de Müller-Breslau, es el teorema de reducción, no es un principio. Y acá tienen el ejercicio para resolver si quieren en pórtico plano. Entiendo que el segundo parcial llega hasta esta parte. Suele ser. No, no hasta esta parte en cuanto a pórtico plano, sino que es todo esto también para piso plano. eh, Porque el siguiente capítulo ya es línea de influencia. No sé si línea de influencia ya va a salir en el segundo parcial. Hubieron años en que sí llegamos, pero no sé. Yo creo que va a seguir siendo así, que hasta aquí sería el segundo parcial, o sea, llegaríamos a cumplir todos los objetivos del cálculo de estructura hiperestática. No sé por qué no se va a mi... Acá. Todos los objetivos de estructura hiperestática, sea en pórtico plano o en piso plano, hasta al determinar el desplazamiento de estructura hiperestática, que es lo único que faltaba, ¿verdad? Entonces ahora nosotros terminamos de ver el método para resolver una estructura. ¿Resolver qué significa?
Resolver es tener la capacidad de calcular las reacciones externas, los esfuerzos internos y poder determinar los desplazamientos que sufre esa estructura. Ahí cierra lo que es análisis estructural. Con esa capacidad, calcular reacciones, obtener desplazamientos y los esfuerzos internos, ustedes se van a las materias que sean madera y metal o hormigón o cualquier otra materia donde aprenden a, con los diagramas, o sea, con las estructuras resueltas, poder diseñar las estructuras, o sea, poder diseñar la sección transversal, entonces aumentan una sección para que se deforme menos, disminuyen una sección porque, porque está aguantando, eh, porque está muy por el lado de la seguridad, los esfuerzos internos no superan las tensiones máximas de algún perfil. Eso ya es el diseño estructural y eso tiene que ver con el material que van a usar. Análisis estructural termina en calcular la respuesta o resolver la estructura. Bueno,